Bien, habíamos entonces calculado acá esta medida de la desviación media, ¿no? Y entonces habíamos dicho que es algunos todavía lo utilizan como una medida de dispersión, que es en promedio, ¿cuánto de diferencia hay entre la media y esos 50 valores? Eso nos va a representar. Entonces, también podemos colocar, si queremos, en promedio, eh, en promedio de las diferencias entre los valores que toma la variable aleatoria discreta. Bien, entonces vamos a colocar acá, ¿no? Entonces, en promedio, las diferencias en promedio vamos a colocar acá, en promedio las diferencias entre los 50 valores, que toma la variable aleatoria discreta y su promedio, ¿no? Entonces, coma, el vector de esa diferencia, el vector de esta diferencia, que es más representativa, es el de 2 aproximadamente, aproximadamente 2 flores por planta. 2 flores por planta. Bien, entonces eso es lo que podemos colocar como una interpretación, ¿no? Acá. Bien, el vector de esta diferencia que es más representativa es el de aproximadamente 2 flores por planta, ¿no? 2 flores por planta, eso lo podemos llevar también acá. Bien, entonces esa sería una breve interpretación. Bien, una de las cosas importantes acá para resumir hasta esta parte que hemos visto las medidas de tendencia central y las de variabilidad, es que nosotros tenemos, ¿cuál sería el uso que le vamos a dar a estas medidas? Entonces, para eso tenemos un teorema. Este teorema que se utiliza mucho en teoría estadística, ¿no? ¿Qué es un teorema? El teorema de Chebyshev, ¿no? Este teorema nos dice lo siguiente, que el 68% de los datos de una muestra, ¿no? El 68% de los datos, podemos decir más bien de una variable cuantitativa, que puede ser discreta o continua, ¿no? Cuantitativa, ¿no? Se encuentra. Entonces acá vamos a ver esa situación. Decimos el 68% de los datos de una variable cuantitativa se encuentra entre la media aritmética, ¿no? Más menos una desviación estándar. Eso es lo que nos dice este teorema, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá, vamos a indicar qué conclusión podríamos sacar. Para esto tenemos que considerar una medida de tendencia central, como es la media. Entonces, nosotros vamos a colocar acá la media, ¿no? Entonces, vamos a insertar el símbolo de la media, ¿no? Entonces, acá tenemos la media, ¿no? Esa media la vamos a representar acá. Bueno, le vamos a dar lo mismo que hicimos. Le vamos a dar color y le vamos a colocar con un tamaño de 14. Bien, entonces acá tenemos nosotros el valor de la media.
¿no? El otro valor que tenemos que tener es el valor de la desviación estándar. Aquí también está mal esto, desviación estándar, ¿no? Bien, el otro entonces valor va a ser, entonces vamos a insertar la letra simplemente S, ¿no? La letra S ahí. Vamos a colocar, bien, y le vamos a dar el mismo relleno. Bien, y entonces acá vamos a colocar el valor de la desviación. Esos valores son igual, el valor de la media, ¿no? Entonces vamos a ir viendo acá, tenemos 5.86. Y el valor de la desviación estándar, vamos a tener acá, ese es el valor de la desviación estándar, 2.48. Entonces, esos son los valores que nosotros tenemos. Ahora dice acá lo siguiente. El 68% de los datos de una variable cuantitativa se encuentra entre la media aritmética más menos una desviación estándar. Entonces, vamos a ver primeramente la media, ¿no? La media menos una desviación estándar, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la media, ¿no? La media, aquí tenemos la media, justamente, menos la desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a tener acá la media, ahí, menos la desviación estándar. Eso va a ser igual, entonces, a 5.86 menos 2.48. Entonces ahí vamos a tener ese valor, ¿no? Entonces, acá también ese va a ser el límite inferior. Entonces, ese valor vamos a colocar acá. Y entonces decimos que ese valor va a ser 5.86 menos 2.48. Entonces, nuestro valor es, el límite es 3.38. 3.38 sería entonces flores por planta. Flores por planta. Bien, entonces aquí vamos a tener ahí flores por planta, ¿no? Y luego vamos a tener también, en el otro lado, podemos copiar esto acá, y vamos a tener simplemente la suma, y con la suma vamos a tener el límite superior. Entonces acá vamos a tener, en vez de menos, va a ser más, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, para eso, nuestro valor va a ser igual 5.86 más 2.48. Entonces tenemos un valor de 8.34, ¿no? Acá tenemos entonces flores por planta. Bien, entonces tenemos ya el límite superior y límite inferior. Pero nosotros sabemos que estos son valores o que la variable es una variable aleatoria discreta, expresado en términos de un conteo, por lo tanto tiene que ser expresado por números enteros. Entonces, ¿cuánto será entonces el valor acá? El valor entonces eh, va a ser, haciendo un redondeo, entonces vamos a colocar igual redondear, ¿no? Vamos a redondear entonces este valor con 0 decimales, entonces tenemos, a ver qué ha pasado ahí, vamos a ver si hubo un problema, tiene que ser punto y coma, no coma ahí, punto y coma, ¿no? Entonces acá vamos a tener estrés simplemente. A ver, vamos a ver qué pasó. Entonces tenemos que tener 0 decimales. Entonces ahí tenemos, justamente, hemos redondeado, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora 3 flores por planta, ¿no? Y lo mismo acá vamos a redondear, ¿no? Entonces acá lo copiamos y lo pegamos. Bien, y tenemos entonces 8 flores por planta. Entonces, eso significa entonces que lo mismo que hemos indicado ahí, el 68%, ¿no? De los conteos, el 68%, el 68%, el 68% de los conteos, del número de flores, por planta,
se encuentran entre 3 flores por planta, entre 3 flores por planta, ¿no? Y 8 flores por planta. Bien, entonces, esa es la interpretación que nosotros entonces tenemos, ¿no? Entonces, entre 3 flores y 8 flores por planta, se encuentra la mayor proporción de los valores de la variable aleatoria, un 68% están entonces en esa proporción, ¿no? De 3 flores por planta a 8 flores por planta. Eso significa que no tener ninguna flor, que sería 0 flores, tener una flor y 2 flores, son proporciones mucho más menores, ¿no? Lo mismo en el otro lado, tener 9 flores y 10 flores por planta también son proporciones menores. La mayor proporción está concentrado entre 3 flores por planta y 8 flores por planta. Entonces, esa es la utilidad que tiene el tener una medida de tendencia central, como es en este caso la medida aritmética, y tener una medida de dispersión como es la desviación estándar, y poder ver y aplicar un teorema para poder ver cuál es la proporción no más importante de esa variable aleatoria discreta y de qué valor a qué valor es donde está más representado esa variable. En nuestro caso es desde de 3 flores hasta 8 flores por planta. Bien, eso sería lo que tendríamos hasta esta parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ir acá. No sé, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Puede hacerlo. Bien, ¿todo está claro? Disculpe, licenciado, los videos que grabó para... Sí, los videos se los va a pasar, no hay ningún problema. Pero lo que quiero saber es si tienen alguna duda de lo que he explicado ahora. Se entendió, doctor. Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Una clase anterior habíamos indicado que si bien Excel es un programa que nos ayuda, especialmente en estadística descriptiva, nos ayuda a hacer gráficos, tablas y también lo que hemos hecho ahora, aplicar en algunas fórmulas, pero que tenemos otro programa, ¿no? Un programa que es sumamente importante que se pueda aprender. Es un lenguaje de programación en la universidad y en todas las universidades de prestigio a nivel mundial. Se está enseñando estadística a través de un lenguaje de programación, y ese lenguaje es utilizando un entorno estadístico que es el más utilizado hoy en día a nivel mundial, que es el entorno de R, ¿no? Entonces, no podemos nosotros actualizarnos y estar con la tecnología, y vamos a utilizar entonces el entorno de R para procesar, para analizar datos, ¿no? En estadística lo más importante es analizar datos. Bueno, en este caso, analizar datos que provienen o que están relacionados con la problemática ambiental, ¿no? Eso significa contaminación, aspectos de degradación de suelos, todo lo que está relacionado con lo que es, los factores climáticos. También es importante que podamos analizar. Y por lo tanto, vamos a tener acá, vamos a compartir, a ver. ¿Se puede ver el escritorio? Sí. Sí, doctor. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con el entorno de R. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a irnos acá a Google, al buscador de Google. Y nosotros vamos a colocar acá simplemente la palabra project R. Simplemente escriben eso, project R, ¿no?
Bien, entonces acá ustedes pueden ver, tenemos un software, ¿no? Un software, eh, el ERE, como ustedes pueden ver ahí su- sus iconos, ¿no? Sus logos de ERE. Y aquí tenemos de ERE Project for Statistical Computing, que bueno, está en inglés. Pero acá nosotros decimos que ERE es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque en el análisis estadístico, ¿no? ERE nació con una reimplementación de un software libre que utilizaba el lenguaje de programación de ESE, ¿no? Entonces, ese es su antecedente fundamental. Es un programa de código abierto, a diferencia de los de código cerrado como Excel, donde nosotros vamos a saber todos los pasos que estamos calculando y se va a tener una mejor comprensión de los métodos estadísticos que aplicamos para analizar datos. Vamos a ver lo básico, no vamos a ver cosas avanzadas, ¿no? Entonces, es importante que podamos ver cómo estamos trabajando con ERE. Entonces, ERE, cuando nosotros ingresamos acá a www.ere Project, ¿no? Donde dice The R Project for Statistical Computing, entonces acá nosotros damos un clic y estamos ingresando a la página de ERE, a la página de ERE. Ustedes pueden ver acá, dice, tenemos una nueva versión del entorno base de ERE. Fíjense, es un programa libre que cada 4 meses se va actualizando. Por ejemplo, el día 22 de abril de este año, del 2022, estamos hablando de unos 5 días hacia atrás, ya se ha lanzado una nueva versión de ERE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que acá, si bien hay el problema del inglés, pero no es una limitante. Nosotros no requerimos saber todo lo que está ahí en inglés, pero mejor si uno lo sabe. Pero de todas maneras, lo que vamos a hacer es los aspectos más importantes, porque después ya para trabajar tenemos los manuales en español, ¿no? Manuales básicos en español del entorno base de ERE. Entonces, acá ustedes pueden fijarse, tenemos el CRAM. El CRAM es un conjunto de instituciones que trabajan como repositorios de todo lo que son los paquetes del entorno de ERE, ¿no? Entonces, son repositorios que están en diferentes universidades e instituciones de reconocido prestigio a nivel mundial, ¿no? Y en nuestro medio, en Sudamérica, también tenemos algunos países que tienen estos repositorios, algunos con mayores repositorios, otros con solamente un repositorio. Bueno, y tenemos una gran mayoría de los otros que todavía no tienen repositorios, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ir, hacemos un clic en el CRAM y ustedes pueden ver, estos son los repositorios que están distribuidos a nivel mundial del entorno de ERE, del entorno estadístico de ERE. Fíjense, en nuestro medio, en nuestros límites, podemos ver que en la Argentina, sí, hay un repositorio en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Tenemos en Australia, en todos los demás, pero también ya un poco viendo la cercanía de los países, de las instituciones, podemos ver en Brasil. En Brasil es el lugar de todo Sudamérica que tiene más repositorios. Tenemos un repositorio en la Universidad Federal de Paraná, ¿no? En su carrera de informática. Tenemos otro repositorio en la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro. Y tenemos 2 repositorios en la Universidad de Sao Paulo, del Brasil, que es una de las universidades líder a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica es la universidad número 1. Bueno, y tenemos una en su sede central de Sao Paulo y otro repositorio en su sede de Piracicaba. Entonces nosotros normalmente utilizamos el de la Universidad de Sao Paulo, de la sede principal, ¿no? Bueno, si queremos viendo más, Chile también tiene también un repositorio en el Departamento de Ciencia de Computación de la Universidad de Chile. Bueno, y China, fíjense, tiene muchos repositorios. Colombia también tiene recién se ha incorporado este repositorio de la Universidad de ICESI, ¿no? Luego tenemos, en Ecuador, tenemos también 2 repositorios, en CEDIA y otro en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Y de los países vecinos creo que no tenemos más.
¿no? Ahí tampoco no tenemos nada. A ver, vamos a ver. Y en Uruguay, bueno, en Uruguay tenemos también un repositorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bien, entonces, a nivel mundial, en Estados Unidos, en Alemania, o sea, tienen varias instituciones donde están los repositorios. Fíjense, en Estados Unidos tenemos en las universidades de más prestigio, donde se está trabajando con el programa ERE, ¿no? Con el entorno de ERE. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ingresar a uno de los repositorios, en este caso el repositorio de la Universidad de Sao Paulo, bueno, que aquí se conoce como espejos, ¿no? Espejos, pero para nosotros son repositorios. Entonces, es donde están guardados todos los archivos de las librerías, fundamentalmente, y también el programa base, el instalador base de ERE. Entonces, vamos a ingresar a la universidad, al repositorio de la Universidad de Sao Paulo, y acá ustedes pueden ver que ERE es un programa de uso libre que puede ser utilizado por diferentes sistemas operativos. Podemos utilizar con Linux, ¿no? O podemos utilizar con Mac OS, ¿no? O podemos utilizar con Windows, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos en Windows, ¿no? Y por lo tanto, entonces vamos a descargar ERE para el sistema operativo de Windows, ¿no? Entonces, tenemos una nueva versión, es la versión 4.2 del ERE base. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente se van acá y le dan un clic donde dice Download ERE for Windows, que es descarga ERE para Windows, para el sistema operativo Windows. Entonces, vamos a ir y lo vamos a descargar. Aquí aparece la base, lo que queremos instalar es simplemente la base. Y aquí dice instalar ERE por la primera vez, ¿no? Install R for the first time. Entonces, acá ustedes colocan simplemente un doble clic. Y entonces ahora va a aparecer acá la descarga. Son 79 megas simplemente para 64 bits. Entonces simplemente le vamos a dar acá en la última versión 4.2, le vamos a dar un doble clic. Le dan un doble clic y acá ya está descargando, como ustedes pueden ver. Está descargando el programa, ¿no? El instalador del ERE base. Entonces, lo vamos a dejar que se instale, ¿no? Otra cosa que nosotros tenemos que ver para aprender el lenguaje de programación de ERE, hemos dicho que si bien todo el entorno de ERE está en inglés, ¿no? Y también tenemos que estar conscientes de que los lenguajes de punta están escritos en inglés, no están escritos en español, pero tenemos los manuales, ¿no? Ustedes pueden ver acá, en la última parte dice documentación, ¿no? Y en la documentación tenemos los manuales. Entonces, si nosotros ingresamos a los manuales, ¿no? Aquí tenemos varios manuales, que son los básicos, como este manual de introducción a ERE, importación y exportación de datos, instalación y administración de ERE, extensiones para escribir en ERE, etcétera. Pero estos están en inglés y nosotros lo que tenemos que ir acá, en esta última parte, dice traducciones de manuales en otros lenguajes diferentes al inglés y que están disponibles en la documentación en otros lenguajes. Estamos acá, un clic, ahí. Bueno, y vamos a ver acá documentos en inglés. Bueno, no nos interesa, pero tenemos que ir a buscar los documentos en español, ¿no? Entonces, acá tampoco, bueno, está como Spanish, aquí está. Entonces, acá tenemos los textos para aprender, ¿no? ¿Qué textos vamos a utilizar de acá? ¿No? El que justamente ustedes están comenzando con el entorno de ERE y tiene que ser ERE para principiantes, ¿no? Entonces, eso también lo pueden bajar, ERE para principiantes, ahí están todos los pasos en español. Otro documento importante es este de una introducción a ERE, que también está en español, ¿no? Y también gráficos estadísticos con ERE, ¿no? Para poder hacer los gráficos más básicos. Lo demás no nos interesa para esta etapa. Tal vez también el último, que es el arte de programar en ERE, que también nos va a dar unas bases para poder aprender el lenguaje de programación del entorno de ERE para análisis estadístico, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces, esa documentación, ¿no? Esa documentación. Entonces,
Una vez que también acá podemos ver, vamos a ver otros aspectos más. Aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí tenemos los manuales, ¿no? Los manuales, ¿no? Bueno, aquí tenemos, no, esas son preguntas, eso no nada que ver. Bien, entonces acá, un aspecto importante es esto de los paquetes. Fíjense qué serán los paquetes. Entonces, ERE es un entorno tan potente, ¿no? Que tiene dentro del ERE base, que es el software básico, pues nosotros podemos añadir otros programas ya especializados de acuerdo a nuestra área de conocimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de estadística ambiental, estamos en la materia de estadística ambiental, que es estadística aplicada al nombre, ¿no? Pero a ciencias ambientales, entonces podemos encontrar programas que se aplican a lo que es el medio ambiente dentro del entorno de ERE. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, acá, vemos la tabla de paquetes disponibles que están ordenados por un nombre, y si nosotros vamos a la letra E, ¿no? Sabemos que en inglés, el ambiente, el medio ambiente está expresado como environment. Entonces nos vamos acá y buscamos environment y vamos a ver, acá vamos a ver entonces si tenemos programas, ¿no? Aquí vamos a ver, tenemos, por ejemplo acá, fíjense, EnviroStat dice análisis estadístico para aspectos, para procesos ambientales. Tenemos varios ahí que se pueden utilizar en medio ambiente, ¿no? Entonces, podemos ver y utilizar estos programas. Aquí tenemos, por ejemplo, EmStat, que es un paquete para estadística ambiental, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente estadística ambiental, ¿no? Entonces, ahí tenemos seguramente, ese es un paquete con información de análisis de contaminación, etcétera, ¿no? Bien, entonces, tenemos una serie de otros paquetes que podemos adicionar al entorno base de ¿no? Bien, entonces una vez que ha finalizado la instalación, ustedes lo único que tienen que hacer es localizar. Fíjense acá, ya va a culminar en acá la descarga del instalador, ¿no? Está en 76, tiene que ser hasta 78, ¿no? Y entonces acá ustedes tienen opciones, dice abrir al finalizar, ¿no? Entonces vamos a instalarlo directamente. Entonces aquí nos vamos, una vez que ya ahora ha completado su descarga, nos vamos a abrir al finalizar, ¿no? Bien, entonces acá colocamos, ¿quieres permitir que esta aplicación se instale en la computadora? Sí. Bueno, elegimos el idioma, español, aceptamos. Y acá tenemos que ser, es tan sencilla la instalación del ERE, que es simplemente siguiente, no tengo que hacer ninguna operación siguiente, siguiente, siguiente y siguiente, ¿no? Y se está instalando el programa, ¿no? Se está instalando el programa en la versión 4.2. Entonces, este es el programa base, el entorno básico de ERE, sobre el cual nosotros vamos a aprender el lenguaje de programación de ERE y vamos a hacer directamente todo lo que es, por ejemplo, estadística descriptiva. Dice, completando la instalación de ERE para Windows en la versión 4.2.0. Finalizamos. Bien. Y ahora vamos a tener nosotros acá en nuestra computadora, donde están los programas, ahí va a estar el ERE, el entorno de ERE instalado. Entonces nos vamos a ERE, aquí tenemos P, ERE acá. Aquí tenemos una nueva versión que justamente aquí aparece como nueva, que es la 4.2.0, que es la que nosotros hemos instalado. Entonces, abrimos, y esto es lo que van a ver ustedes en el programa, ¿no? Esto es la consola, aquí es donde se aprende con el lenguaje de programación. Y acá
tenemos que ir a un editor. El editor. Bueno, vamos a ver partes por partes, pero estoy viendo solamente cómo se trabaja en una sesión de ERE. Lo primero es ir a preferencias de interfase gráfica, colocar, aumentar el tamaño, colocar en negrilla, y ahora fíjense, ahora se ve mucho mejor ahí. Dice acá, cuando ustedes ven, lo que están visualizando es esta ventana de la consola. En la consola es el lugar donde nosotros vamos a practicar el lenguaje de programación. Y ahí tenemos la versión 4.2 del 22 de abril del año 2022. Entonces, es un software libre, es un software que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos tener sus menús archivo, ¿no? Editar, visualizar, misceláneas, paquetes, ventanas, ayuda, ¿no? Y podemos también incorporar otras ventanas, como las ventanas de los scripts, que son, por ejemplo, acá un nuevo script, otra ventana, ¿no? Acá vamos a ya escribir el programa, ¿no? Una vez que ha sido corregido y ya está, no tenga ningún error, y esos programas vamos a hacer correr y vamos a automatizar los procesos. Entonces, colocamos los datos y rápidamente nos va a calcular todo lo que hemos hecho hoy día en varios pasos, en un solo paso. Nos va a calcular, nos va a hacer gráfico, nos va a hacer la tabla, nos va a calcular la media, la moda, la mediana, nos va a calcular todo lo que es varianza, desviación, en un solo paso. Entonces, cuando yo quiero analizar otros datos, simplemente lo que voy a cambiar son la entrada de los datos y directamente me lo va a automatizar el proceso, y voy a tener en la salida gráficos, voy a tener resultados, ¿no? Resultados, digamos, por ejemplo, los del media, mediana, moda, desviación estándar, variación, varianza, etc. Entonces, eso es importante que podamos aprender. No vamos a entrar a aprender a mucho detalle. Lo que voy a aprender, enseñarles es lo básico para que hagan análisis estadístico de datos ambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo datos de la contaminación del aire? ¿Cómo puedo analizar rápidamente en el entorno de aire la contaminación, ¿no? Entonces, tenemos ahí entonces ya las órdenes, ustedes saben que cuando uno trabaja con un lenguaje de programación tiene comandos. Los comandos son los que nos permiten dar las órdenes, cumplir las órdenes, y entonces eso es importante. Bien, entonces vamos a quedar acá en esta parte, y entonces nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles. Bien, si no hay más